Ya. Entonces continuamos, gracias muchachos. ¿Estamos listos? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya. Listo. Entonces ya podemos calcular nosotros lo que llamamos en este caso lo que es la sinuosidad de un río. ¿Sí? En función, aquí está el gráfico y lo que podemos calcular. Y también lo que se llama la tortuosidad en función de la longitud del talwell del valle y sobre la longitud del valle y todo eso multiplicado por 100. Es decir, la tortuosidad calculamos en función de qué? En función, en este caso, de un porcentaje. ¿De acuerdo? Sí, bueno. Entonces aquí hablamos de tipo de río, ¿no? S cuando la sinuosidad, ¿no es cierto? Entre la relación de lo que es la longitud del talwell y la longitud del valle, cuando esto es menor a 1.3, hay una sinuosidad baja. ¿Sí? Cuando la sinuosidad está entre 1.3 a 2, tenemos una sinuosidad moderada del río. Y cuando la sinuosidad es mayor a 2, entonces tenemos una sinuosidad alta. ¿Sí? Entonces ya podemos saber si un río si tiene sinuosidad baja, moderada o alta. Bien. Entonces aquí este está en la plataforma también puesto para que en función de este ejercicio, digamos, de estas fórmulas que hemos visto aquí, cosas podamos nosotros calcular la sinuosidad, en este caso el río Napo, sí, el río Napo, para calcular lo que es la sinuosidad y la tortuosidad para el río Napo y Aguarico en este caso. ¿Qué es lo que digo aquí? Dice, vamos a trabajar con el Google Earth Pro. Entonces, ubicamos en este caso, pues, un tramo cualquiera del río Napo y hacemos lo que estamos hablando acá, ¿sí? Y obtengan los parámetros, en este caso, en AutoCAD. O sea, calculando en este caso la longitud del río, nos ubicamos en un punto, ¿no es cierto? Hacemos más o menos una longitud de unos 3 kilómetros, ¿sí? Y en 3 kilómetros vamos a definir el río, en este caso, qué tipo de sinuosidad tiene, baja, moderada o alta. Tomando en cuenta lo que es en este caso la fotografía aérea y para calcular en este caso las longitudes, pues pueden calcular, el mismo Google Earth también nos puede ayudar a calcular, pero más bien calcula en línea recta esto, ¿no? Pero lo que es la longitud, en cambio, lo que le hacemos es en el AutoCAD, ¿sí? Longitud, mismos valores de sinuosidad y tortuosidad de cada río. Esto, por favor, eso tienen que mandarme en este caso a la plataforma, ¿sí? Entonces ya podemos en este caso tener la idea de cómo se calcula estos parámetros que nos ayuda muchísimo para lo que es la parte geomorfológica de un río. Esos parámetros, si bien es cierto, parecería que, bueno, simplemente conocemos esto y para qué servirá. Esto nos va a servir exactamente para qué, para saber en qué tipo de río tenemos, en cuanto se refiere a la sinuosidad, para saber nosotros ubicar obras. Aquí, porque no podemos ubicar, pues no podríamos ubicar si tiene una sinuosidad alta, este tramo no es ubicable para obras. Acá podría ser ubicable en ciertos tramos y acá sí podemos ubicar. Entonces, son datos que nos va a servir mucho para nuestros estudios posteriores, ¿de acuerdo? Hasta aquí alguna pregunta, por favor. No, profe. Ya, continuamos. Entonces, bueno, esto es la tarea que tienen. Vamos a continuar. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es un corte de un meandro o también se llama estrangulamiento de un meandro, ¿sí? Ya. Entonces dice, la forma de los márgenes de un río cambia continuamente mientras el río migra. Claro, mientras el río va, digamos, en su dirección, ¿no es cierto? O sea, si el río nace aquí, de pronto, pues dependiendo de las condiciones morfométricas, condiciones de suelo, condiciones de pendiente, esa cosa, el río puede ir cambiando. Entonces, sí, si acá de pronto fue un tramo recto, de pronto acá sinuosidad otra vez recto y así sucesivamente. Entonces, lo que a nosotros nos interesa de pronto es ver, bueno, ya conocemos exactamente, pues el estudio que ustedes van a hacer es un tramo dado así, ¿no? Exactamente. Y ahí van a determinar esto, ¿no? No lo estoy pidiendo toda la cuenca de Napo, por si acaso, porque eso sería bastante, es bastante largo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver en este caso, si es que yo tengo un meandro, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si le corto ese meandro y cómo se lo corta ese meandro? ¿Sí? Bueno, dice primero, si los cortes de meandros ocurren cuando una de las curvas, exactamente, ¿no es cierto? Una de las curvas, cualquiera puede ser esta curva, puede ser que venga de pronto esta y venga para acá, ¿sí?
Bueno, se cierra como consecuencia constante de la expansión y traslación de los meandros. ¿Sí? Puede cerrarse y al final el río deja botado eso, continúa esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el meandro viene prácticamente, perdón, viene a estrangularse, ¿no es cierto? Así, ahí. Entonces, cuando estrangula, prácticamente el río pierde en este caso este material y el río continúa acá y este queda alejado prácticamente del río. Ese sería un estrangulamiento o un corte en este caso de un meandro, ¿cierto? Entonces dice aquí, dice por expansión y traslación de meandros. En otros casos, el corte de un meandro ocurre generalmente en las avenidas. Claro, en las avenidas. ¿Por qué? Avenidas o crecidas, ¿no es cierto? En las crecidas. Cuando viene un caudal muy alto y tiene velocidades altas también, sucede de que esto arrasa con todo y prácticamente busca la mejor opción para erosionar y, en este caso, circular el caudal. Y puede ser que ahí se rompa este meandro y continúe hacia acá, hacia abajo y abandone prácticamente todo este territorio de acá. ¿Sí? Aquí se abandona el tramo curvo, establece el flujo a través de un cauce. Bueno, esto está demostrado a través de este autor, ¿no es cierto? Y el tercero dice que el corte en meandros ocurre generalmente durante una avenida igual, ¿no es cierto? Aquí hay avenidas, ¿sí? Y depende de los parámetros como el radio de curvatura. Ya habíamos visto el radio de curvatura, en este caso decíamos que desde en este caso, si yo tengo el río, ¿sí? Aquí tenemos el eje del río y aquí el radio era hasta el eje del río, aquí tenemos el R, ¿no es cierto? Aquí, ya. Dice radio de curvatura del cauce, en este caso que estamos hablando, la rugosidad. ¿La rugosidad es de qué? La rugosidad depende de qué? Del material que está compuesto, ¿cuál? Si yo hago un corte aquí, de la sección transversal, en este caso del río, sea en este caso las paredes, ¿no es cierto? La rugosidad en este caso. La rugosidad. La vegetación también es una situación, digamos, un parámetro que puede producir obstrucción y mayor o alta rugosidad en el cauce, ¿sí? En este caso. La vegetación, la geometría del tramo, así como estaba el tramo en este caso, como estaba inicialmente acá, ¿sí? Y también, claro, la magnitud y duración de las avenidas. La magnitud quiere decir está relacionada a lo que es a un periodo de retorno. Mientras más alto es el periodo de retorno, la magnitud será más, el caudal será mayor y consecuentemente la destrucción será mayor. ¿Sí? Y claro, la duración de las avenidas implica si es que esto me dura, yo que sé, no es lo mismo que dure 10 minutos que dure 1 hora, 2 horas. Entonces, en más tiempo puede haber mayor, en este caso, mayor destrucción o mayor eliminación prácticamente de los meandros. Entonces, de esta manera se da en este caso lo que son los cortes o estrangulamientos, lo que se llama en este caso de los meandros. ¿Sí? Aquí está exactamente lo que acabo de decir. Aquí está la vida real, ¿sí? Es la parte geométrica que se ha estudiado, ¿no es cierto? Eso es prácticamente el río regresa casi como que se regresa a su cauce. El río está viendo por aquí, está así, ¿sí? Ya viene así. Es como que se regresa nuevamente casi al mismo cauce. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto está estrangulándose, ¿no es cierto? Estrangulándose y esto tranquilamente puede pasar acá y continuar ese río acá. Este es un meandro más, en este caso, más alejado, pero puede darse también el caso, de acuerdo a la pendiente, la velocidad y el caudal de avenida, que puede producirse y pasarse acá y dejar abandonada toda esta parte de aquí. ¿Sí? Aquí está ejemplos, ¿no? Aquí vemos, aquí por ejemplo, ya aquí el río, ¿qué ha pasado? El río algún rato ha estado así, parecido a esto, ¿no? Está por acá así y regresa acá. Hubo una avenida, miren, y el río prácticamente pasó recto y ya abandonó este tramo, en este caso este, este meandro abandonó y se fue por acá. Y aquí está formando ya otro meandro, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya dependiendo de las características. Acá podemos ver en llanura, pues, cantidad en este caso de estrangulamientos, en este caso que se producen de los meandros. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, el río viene así, y viene así, y así, y así. ¿Ya? Entonces, algún rato, pues esto puede ser que esto algún rato se una y pase por acá. Y también esto va para acá. Así ya depende de qué. ¿De qué depende? Depende de la pendiente, depende de las características, en este caso de las geométricas del cauce mismo, depende
de las avenidas que se produzcan en esta cuenca, en este caso, o los caudales de crecida referidos a periodos de retorno, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los motivos y las circunstancias por las cuales puede desaparecer en este caso un meandro, o un corte o un estrangulamiento de un meandro. Ya. Causas, en este caso, del meandro. ¿Cuáles son las causas? Estas aquí están en rojo, ¿sí? Las causas, hay muchas causas, ¿no? Que le toman ya la parte científica misma, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, ustedes se han de acordar lo que es el efecto Coriolis. ¿Saben qué es el efecto Coriolis? ¿Sí han escuchado? ¿Qué pasa qué pasa en latitud sur? Si vieron qué es el efecto Coriolis en climatología o en meteorología, ¿se acuerdan? Jacqueline. Sí nos hablaron, pero ya me olvidaron otro. Ya, pero ahí vieron el efecto Coriolis, ¿no es cierto? Sí. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda qué es el efecto Coriolis? Eso es muy importante, por eso se utiliza mucho porque es para pronóstico del tiempo, ¿verdad, señores? Pronóstico del tiempo y lo que es en este caso la circulación del viento y las corrientes en No este era, caso. no era eso de que los aviones no podían ir en línea recta. Bueno, te puede incidir también, incide, pero más bien es ya las corrientes, en este caso las corrientes de viento, cómo, cómo giran en alrededor del planeta, en este caso. ¿Sí? Giran alrededor al sentido contrario, ¿no es cierto? ¿Por qué efecto? Por el efecto Coriolis. Incluso hay demostraciones, así en la escuela se hacen demostraciones del efecto Coriolis. Bueno, entonces, por ejemplo, los que hacen pronóstico del tiempo, muchos se basan y hablan del efecto Coriolis, el por qué se produce este tipo de lluvias, tipo convectivo, este tipo de lluvia está asociado a esto, ¿sí? Para explicar exactamente lo que es el pronóstico del tiempo. Acá estamos hablando de hidráulica de ríos, y aquí hablamos, miren ustedes, el efecto de meandros no es que porque el río se comporta, la avenida, y claro, son parámetros que sí ayudan a definir el, las causas de que digamos, se forma un meandro, ¿no? Pero adicional a esto, hay autores como este caso, como Einstein, ¿no es cierto? Einstein y Schoen, ¿qué dice aquí? Mire, dice varias explicaciones, perdón, para el meandraje o de ríos. La Tierra, dice aquí, la rotación de la Tierra, exactamente. Hablamos del efecto, esta idea de circulación del flujo secundario y la teoría mínima de varianza. Vea, aquí hay una teoría, en este caso, en cuanto se refiere a la rotación de la Tierra. Sí, por sentido de rotación de la Tierra es que se producen ese tipo de formación de los meandros, ¿sí? Vea, entonces ya atribuyen en este caso digamos, en este caso, al movimiento, en este caso del planeta, en este caso, ¿no es cierto? Luego dice investigadores como, en este caso, el mismo Einstein y Schoen, supusieron que el primer tipo de barras alternadas diagonalmente resulta de las ondas de aguas superficiales y el segundo tipo de patrones en forma de hoyos, debido a las diferencias entre los esfuerzos cortantes de las dos márgenes de una sección del río. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué conclusión sacan ellos? En función de lo que hablamos en este caso de rotación de la Tierra. ¿Qué dice? La formación de los meandros se debe a que las corrientes secundarias, aquí dice, generadas por la vorticidad, que provee la transferencia, en este caso, de movimiento y disipación de calor, por estructuras en forma de herradura, digamos, o de anillos vorticosos de gran tamaño. ¿Sí? Entonces dice, mire, se forma al final sería por este tipo de vorticidad. ¿Sí? Como se está circulando en esta forma lo que es la rotación de la Tierra, entonces se forma una especie de vórtices y eso es lo que hace que también se formen, en este caso, los meandros en los ríos. Es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas explicaciones científicas relacionadas a lo que es a la rotación de la Tierra para la formación de los meandros. ¿Sí? Bueno, son gente que se dedica a estudiar y pues sus teorías son aquellas que están expuestas, ¿no? Para nosotros poder tomar como base para poder avanzarnos en más investigaciones. Y aquí está exactamente lo que es el efecto que llamamos acá de la vorticidad. ¿Sí? Aquí está. Entonces la vorticidad y eso se ve, ¿no es cierto? Clarito se ve, pero eso atribuye al que es el movimiento de rotación de la Tierra.
Y aquí hablamos ya los términos que hemos de ir aprendiendo después, lo que es la subcapa viscosa, porque nosotros especialmente para determinar lo que es en este caso el tipo de flujo y la rugosidad de un cauce, nosotros tenemos que calcular lo que es la subcapa viscosa, ¿sí? Hemos de saber calcular cómo es, y eso está en función de cuál, del número de Fru, el número de Fru y el número de Reynolds, ¿sí? Entonces la vorticidad, miren ustedes, aquí está, ese es un meandro, ¿no es cierto? Sí, aquí está, ¿no es cierto? Meandro. Es como que aquí hay una oposición, dos corrientes. ¿Por qué será? Si el río está viniendo así y por efecto de rotación de la Tierra es como que el agua se regresa nuevamente y ahí se produce el efecto de vorticidad, ¿sí? De vorticidad, y aquí se produce también el efecto que se llama la subcapa viscosa, que esa subcapa viscosa nos ayuda a definir qué tipo de régimen se va dando aquí y consecuentemente también lo que es el movimiento de los sedimentos en un río, ¿sí? Entonces, esto es un poco relacionado a lo que es el efecto de la vorticidad. Sí, la vorticidad se da perfectamente por choque de dos corrientes, ¿no? En este caso sería por efecto, en este caso, el mismo movimiento del agua y el otro, por efecto del movimiento de la Tierra, es como que se regresa eso y se produce el efecto de la vorticidad, ¿sí? Y aquí estamos hablando exactamente de estas, es como que se da la vuelta ahí mismo y el efecto, en este caso, el vector. El vector, cómo se producen esos vectores, aquí ya estudiándoles más puntualmente, ¿sí? Entonces se llama, en este caso, vórtice anular. Y aquí se llama vórtice de herradura en pared, ¿sí? Entonces hablamos de esto. Y aquí hablamos, en este caso, vórtice digamos, de herradura en una pared rugosa. Ya, al hablar acá de la subcapa viscosa, sí, la subcapa viscosa, también estaríamos determinando lo que es la capa rugosa. Al hablar de capa rugosa, hablamos ya de un coeficiente de rugosidad de N, pues llama, perdón, N, ¿no? N, lo que es la rugosidad en este caso, que tiene los materiales y que están formando justamente el lecho del río y las paredes de este caso de este río. Sí, y bueno, aquí ya podemos estudiar en este caso el efecto, en este caso la vorticidad, en los tridimensionalmente, ¿no? En X, Y y en Z, ¿sí? Entonces aquí hablamos de la dirección del vector de vorticidad y la dirección del flujo, ¿sí? Podemos ir trabajando acá, ¿sí? Y luego, pues acá podemos hablar ya, en este caso, ya hacer otro análisis del que es el brazo del vórtice de la herradura, que termina en este caso la superficie libre del agua, ¿sí? Es decir, aquí este vórtice se da ¿qué? Se da para qué? Para que además de que haya como choque de casi dos corrientes, pero esto también ayuda a que haya una socavación aquí, socavación y levantamiento de sedimentos. Entonces hablamos de sedimentos, hablamos de capa viscosa y al hablar de capa viscosa también hablamos de pared rugosa, en este caso, del río, y en este caso todos los sedimentos que levantó ya se van llevando acá. En este caso, el río va trasladando muchos sedimentos acá. Entonces aquí hablamos ya, en este caso, la superficie libre del agua que llegamos por acá. Vamos, ¿sí? Entonces miren ustedes, hay algunos fenómenos que nosotros podemos estudiar, pero ya aquí nacen los conceptos que vamos a aprender después, que es la subcapa rugosa y lo que es la capa rugosa y la subcapa viscosa. Al hablar viscosa, hablamos de viscosidad y estamos hablando del número de Reynolds, ¿no es cierto? Entonces, es un poco los conceptos que vamos a ir un poco aprendiendo y teniendo en cuenta lo que vamos a hacer acá. Ya. Continuamos. Bueno, Parker es otro investigador, en este caso, lo que es la hidráulica fluvial, describe el proceso de evolución de la morfología del río de la siguiente manera. Primero, dice, el meandreo y trenzado ocurren para relaciones de ancho tirante grandes. ¿Qué quiere decir esto? O sea, para que se produzca un meandro, ¿sí? Y trenzado, ¿qué quiere decir? Ocurren relaciones ancho tirante grandes. ¿Qué quiere decir ancho del río, ¿sí? Y tirante, ¿qué es tirante? Tirante quiere decir, en este caso, es el calado del río, ¿no es cierto? Que es este. Este sería el calado. ¿Sí? El Y. Entonces aquí hablamos en este caso del ancho y la profundidad. Ancho sería el HV y la profundidad Y. Sí, el meandreo trenzado ocurren para relaciones de ancho tirante, ¿no es cierto? Entonces hay que relacionar entre estas dos partes de acá. Ya. Segundo,
Dice, los patrones de curvas y barras aparecen cuando un río hay pequeñas avenidas y se deben a barras existentes en el fondo de un río inicialmente recto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir patrón de curva? Es decir, siempre la curva está así. Pues quiere decir, hablamos de simétricas y asimétricas. En este caso sería simétrica, ya es un patrón. Está siempre el río es un patrón, ¿no es cierto? Patrón de curvas, ¿sí? U otras curvas pueden ser de esta manera, ¿sí? Y así va. Es un patrón de curvas, ¿ya? Dice, y barras aparecen cuando un río hay pequeñas avenidas. Claro, o sea, pequeñas avenidas quiere decir que los caudales no son tan altos en las avenidas o crecientes que se producen. ¿Sí? Ya, exactamente, dice. Y se deben a barras resistentes en el fondo de un río, a barras resistentes, es decir, eso ya existió y pues hay una resistencia tal, y la avenida que viene tampoco no es tan grande para que modifique. Entonces, eso ya, como dice el río, ya está de esta manera formado. Es lo que quiere decir en este caso. La tercera, en este caso, la evolución de la morfología de un río, dice que las barras alternadas ocurren cuando en cualquier tipo de ríos, aún en los que tienen paredes de fondo no erosionables. Claro, las paredes, en este caso las barras alternadas, ocurre, dice, en cualquier tipo de ríos. Esto más depende para qué de alternadas, depende del caudal, en este caso de avenida especialmente, por si acaso. Depende del caudal de avenida. Acá sí está definido para avenidas pequeñas, acá en cambio puede haber avenidas pequeñas o grandes. Entonces todo depende de para que se dé esas barras alternadas. Como cuarto punto tendremos, él dice que el meandreo y el trenzado resultan del mismo tipo de inestabilidad. Esta parte es la fundamental. En diferentes grados. Los factores esenciales para la inestabilidad son transporte de sedimentos y la fricción. Exactamente, esa cosa quiero que quede bien clarito. Al hablar de transporte de sedimentos, hablamos de transporte de sedimento total, tanto de fondo como de suspensión. Y la fricción está relacionada a ¿cuál? A los diferentes tipos de materiales que conforman el cauce del río y está relacionado a lo que es a la rugosidad de Manning, que es la rugosidad de N. Por eso vamos a ver, ponemos un capítulo en el cual nosotros podemos calcular N bajo diferentes parámetros, tanto morfométricos como de caudales en un río. ¿Sí? Los factores resistentes, todas esas cosas. Porque el hablar que N, si yo aplico la fórmula de Manning, que es 1 sobre N, ¿no es cierto? La velocidad 1 sobre N, J al 1 medio, quiere decir que este N es el que influencia muchísimo en qué? Lo que es en la velocidad y lo que es en el caudal. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces miren ustedes N, está influenciando. Y en este N implica lo que es el factor de fricción de un río. ¿Ya? Bueno, por eso vamos a ver despuésito, ¿ya? Ahora, el mismo Parker identifica el meandro y trenzado de la manera siguiente. El meandreo ocurre si el río, en este caso dice S sobre F, ¿sí? Sinuosidad, en este caso, ¿no es cierto? Dice, no era D sobre B. D si es el calado y B es el ancho. En este caso, aquí sería D, ¿no? D. Entonces, D sobre B. Y D sobre B. Entonces, el meandreo ocurre si el río, en este caso, o sea, S sobre F es menor a D sobre B. El río aquí es trenzado, ¿no? Ocurre si el río, en este caso, es mayor a D sobre B. ¿Sí? Entonces ya tiene una clasificación que nos da en este caso Parker, ¿no? Nos da clasificación, función del ancho y del calado, en este caso la profundidad. Bueno, continuamos. Ya. Aquí tenemos ya unas correlaciones, en este caso, o fórmulas empíricas para lo que es, en este caso, los que son gastos y pendientes típicas. Sí, vamos a ver. Al igual que anteriormente teníamos lo que decíamos el gasto y la pendiente para saber si el río es, este caso, es ¿qué características tenía el río inicialmente, no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que calculamos con los dos gráficos y las fórmulas que nos proponían? Ahora aquí hablamos de este caso, lo que es para calcular lo que es este caso, los gastos y pendientes típicas de los ríos. Vamos a ver en este caso. El alfa está en función de estos parámetros, en este caso, Q es caudal en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y el C1, C2, C3, cada uno son constantes. Vamos a ver ya más adelante una tablita
qué significan estos y cómo nosotros calculamos en este caso, ¿sí? Vamos a ver. Igual gastos y pendientes típicas. Aquí tenemos. Ya, aquí tenemos este caso para calcular, en este caso, lambda. Lambda decía que es igual a esto, ¿sí? Que lambda, ¿qué se acuerda que era? Era la longitud de onda, ¿no es cierto? Ya. Aquí estamos. ¿Está en función de qué, por ejemplo? Aquí fórmulas empíricas, dice empíricas entre longitud de onda y ancho. Longitud de onda y ancho, ¿sí? Entonces yo puedo calcular longitud de onda directamente en función solamente del ancho, ¿sí? El ancho del río, 6.6 b elevado a la 0.96, ¿sí? Aquí tenemos el autor, la fórmula, y aquí tenemos lambda. Si lambda tenemos bajo diferentes autores que nosotros podemos calcular, ¿sí? Lo que generalmente se hace aquí es calcular lambda para todos los autores y en función de eso lo que se saca es más o menos un promedio para saber la longitud de lambda, ¿no es cierto? En este caso la onda. ¿Por qué? Porque hay muchos autores y entonces cada una de las fórmulas son investigadas y para mayor seguridad de mi estudio yo lo que hago es simplemente tomar como una media tomando en cuenta estas fórmulas de acá. En cambio, para calcular lo que es la amplitud, ¿no es cierto? También está en función de qué, del ancho. Entonces, miren ustedes, la lambda, en este caso la longitud de onda, lambda, y la ancho en este caso, ¿sí? En este caso dice, perdón, y la amplitud, pero no, perdón, el ancho es este, ¿no? Y la amplitud de la onda, en este caso es la amplitud, y aquí es la longitud de onda, en este caso, ¿no es cierto? Longitud de onda que está aquí indicado, ¿ya? Está igual en función del ancho, ¿sí? Aquí tenemos los diferentes fórmulas que nosotros utilizamos y también lo tomo en este caso como la media de todos y al final tengo tanto la longitud de onda como la amplitud, en este caso de onda de 1 megantro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí estamos todo ese sistema de unidad, sistema internacional, por si acaso no, está en este caso en metros. Bien. Ya. Aquí tenemos, asimismo, tenemos otras relaciones para lo que es lambda con otros autores, ¿sí? Relaciones empíricas de longitud de onda y, en este caso, el caudal. Acá calculamos longitud de onda en función del ancho, aquí la amplitud en función del ancho igual, pero acá vamos a calcular la longitud de onda en función del caudal, ¿no es cierto? ¿Sí? Función del caudal. Aquí estamos. Entonces, este es el caudal que es el caudal medio anual, es este, ¿no? Entonces, aplicamos estas fórmulas, igual podemos calcular la longitud de onda en función del caudal. Ahora, lo que sí podríamos es, en función del caudal, comparar estos valores con estos valores de aquí, que al final es mismo longitud de onda, ¿no? ¿Sí? Para ver cuál sería la diferencia y tener una idea de que las fórmulas están funcionando correctamente, ¿sí? Y acá, en cambio, presentadas en este caso, por otro autor, también en lambda, en este caso, la longitud de onda en función del caudal, y de la misma manera, y en función de este caso, la rugosidad, ¿sí? Pero aquí no es un valor de rugosidad. La rugosidad en este caso nos da acá. ¿Sí? Acá una rugosidad y así sucesivamente. Entonces aquí dice K1, K2 y 3 constantes empíricas, ¿sí? En este caso K1, K2, empíricas del diámetro del sedimento caudal gasto. Ya, aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es ya conocer en este caso lo que es el diámetro del sedimento, ¿sí? Diámetro del sedimento, en este caso, acá. Ya, para esto, pues, como les dije yo, pues, cuando se habla solamente de diámetro de sedimentos, del diámetro representativo del sedimento que está circulando en el río. Eso tenemos que entender. Diámetro representativo. Pero hay fórmulas que donde vas a decirnos, nos va a decir diámetro D30. Ese no es el representativo, sino es el D30, que es en este caso, que es el 30% del sedimento que pasa el tamiz número 200 y que ese es el valor que tiene en este caso el comportamiento en el río en ese tramo, ¿no es cierto? Entonces hay el de 70, el de 80 y todo lo demás. Pero en este caso, cuando hablamos solo de diámetro, ¿qué quiere decir? Es el diámetro representativo que sería más o menos similar a un D50, que ustedes pueden tener en la curva trigonométrica, un D50. Es lo mismo que nosotros cuando hacíamos la curva de duración general, decíamos que el caudal 50% es similar a hablar a un caudal medio anual, ¿sí? No necesariamente el 50% es igualito,
porque el Q50%, pongamos que sea 2.6, pero el caudal medio anual puede ser 2.9 o 2.2. ¿Sí me entienden? Pero sí puedo asimilar como que fuera para fines de prácticos, podría sumar que es similar al caudal anual. Y es lo mismo aquí. Ya. Ahora ya hemos calculado lo que son todos los parámetros lo que es de lo que es el meandro, ¿no es cierto? Entonces, la sinuosidad, la tortuosidad, la longitud de onda y en este caso la amplitud, que es lo que necesitamos conocer. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver lo que es ya, en este caso, lo que es la erosión y la depositación. ¿Sí? Hablando de erosión, vamos a continuar hablando lo que son encauces del río. Todavía no vamos a entrar a cuencas, por si acaso, ¿sí? Hablamos de cauces del río. Entonces, lo que estamos hablando es de esa cantidad. Si yo tengo aquí el río, ¿sí? El río, pues bueno, puede ser por aquí, bueno, que quiera que sea, no, puede ser así. Entonces, lo que quiero saber es, en este caso, el proceso de erosión, cuando yo tengo un caudal circulante por aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el cauce del río? Entonces, cuando remueve sedimentos de la parte lateral, en este caso, o remueve sedimentos desde la parte de su cauce, en este caso del fondo, ¿no? Entonces, todo esto va a transportar, si yo hago todo un corte más o menos ahí, yo puedo ver que aquí hay sedimentos que transporten en suspensión, hay sedimentos de fondo que también pueden ser arrastrados dependiendo de qué, dependiendo en este caso del acorazamiento que tenga estos sedimentos acá, porque es lo mismo que aquí, como decir, la unión hace la fuerza. Mientras mayor cantidad de sedimentos se encuentren aquí, están unidos aquí, esos sedimentos ¿sí? Que cayeron de acá, depositaron y se unen aquí, y forman un proceso que se llama de acorazamiento, consecuentemente tendrá mayor resistencia al flujo y mayor resistencia a que sean movidos, entonces aquí la erosión será menor. Pero si es que existe muy poco sedimento que has depositado acá, y esto es muy facilito que se mueva. Entonces, todo depende de qué. Depende en este caso de la velocidad de la pendiente y de la rugosidad, en este caso del material, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la erosión está relacionada justamente a esto, ¿no? A que se levante sedimentos, ¿sí? De las paredes o del fondo y lleve hacia aguas abajo. ¿Hacia dónde? Ya vimos las partes del río, ¿se acuerdan? Especialmente llegará a la parte baja del río, ¿no es cierto? Parte baja. Bueno, esto ya habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Bueno, sí, entonces aquí ya habíamos estoy hablando, ya expliqué acá que es de las márgenes y del fondo, ¿sí? Aquí está clarito lo que acabé de explicar aquí, ¿no es cierto? Del fondo. Entonces el proceso de erosión se da, ¿qué se da? Lo que ya dijimos inicialmente en la primera clase, erosión de los suelos, ¿no es cierto? Tanto las márgenes como del fondo, transporte de sedimentos, ¿no es cierto? Y luego la depositación. Este es más o menos el proceso que se da en un río. Sí, el proceso. Entonces se llama erosión y depositación es el proceso. No se puede dar al revés, depositación y sedimentación, lo que diga aquí, no, sino eso se da. Incluso por la misma forma del río, porque el río en la parte alta más pendiente, menos pendiente y casi pendiente baja. O sea, perdón, casi pendiente nula o baja, ¿no es cierto? Ya. Esta, vamos a ver, la erosión del suelo y sedimentos resulta de la cuenca es kilómetros cuadrados por cada año. ¿Sí? La erosión del suelo y sedimentos. Bueno, esto hablamos en la cuenca, ¿no? En la cuenca, ¿sí? Eso vamos a aprender a calcular exactamente y ya esa es parte de su trabajo que van a hacer primer trabajo. Ya. Entonces, pero yo un poco había hablado aquí de lo que es la erosión en el río, ¿no es cierto? Ahora un poco acá está el concepto de cuál, de erosión en la cuenca. Entonces, si yo tengo este es el río, entonces yo tengo a mi punto frío acá, lo que he hecho es trazar mi cuenca, ¿no es cierto? He trazado mi cuenca, y lo que está diciendo aquí es la erosión que se produce por efectos especialmente de algunos factores, como cuál, el clima. El clima es un conjunto de variables meteorológicas, ¿no es cierto? Lluvia, temperatura, heliofanía, evaporación, transpiración, todo lo que quieras llamarse, todo lo que es el clima, ¿no es cierto? Entonces interviene aquí en la cuenca, ¿sí? En la lluvia, el tipo de suelo, la pendiente del suelo, la vegetación. Especialmente la vegetación juega un papel importante y que puede producirse aquí un proceso de ¿qué? De erosión y estas cantidades de sedimentos pueden bajar acá, ¿sí? Entonces lo que está diciendo aquí es, si yo tengo que calcular que el área de la cuenca, y en esa área de la cuenca puedo decir, o sea, cuántos kilómetros cuadrados, en este caso, tiene la cuenca.
Si es que esta cuenca tiene 20 kilómetros cuadrados, será en este caso 20 kilómetros cuadrados de aporte de sedimentos al año. ¿Sí? Puedo calcular. Por lo general, eso calculo yo, claro, por supuesto, por cuántos kilómetros. Si yo digo muy bien, a ver, calculado 10 toneladas por cada 10 toneladas al año, entonces quiere decir que en los 30 kilómetros cuadrados al año me da, en este caso 30 kilómetros cuadrados, me da 10 toneladas de sedimento que aporta hasta este punto de acá. Sí, es lo que está diciendo en este caso. O sea, por cada metro cuadrado, perdón, por cada kilómetro cuadrado, qué cantidad de sedimentos aportará. Pero eso depende de estos factores finalmente. En mi caso, yo diría que el factor más preponderante es cuál, es la vegetación y lo que es la lluvia. Por eso cuando hablaremos de erosión, hablaremos más de lo que es erosión hídrica, a pesar que hay otros tipos de erosiones también que sí influencian en la erosión, pero no son tan relevantes, sino la más relevante es en el caso de la erosión hídrica, que es producto de ¿cuál? De la lluvia. Por eso hemos de aprender a calcular simplemente lo que es esto, ¿no es cierto? Bueno, no existen fórmulas universales para estimar la erosión, sino que se desarrollan fórmulas empíricas. La mayor cantidad sí son fórmulas empíricas, y la fórmula que resolveremos generalmente será, en este caso, de la fórmula de la USLE. No sé si han escuchado, es la que más se utiliza a nivel mundial y que el otro año terminé haciendo un estudio para Interagua. Exactamente, incluso voy a pedir permiso para hacer un paper, voy a hacer un paper de ese estudio que hice para Daule, para la Interagua, ¿ya? Entonces, utilicé esta fórmula. Hay otra fórmula también de la RUSLE. Hay fórmula que se llama la fórmula de Yerovic, hay la fórmula de Fourier. Entonces vamos a ver nosotros esta y la de Fourier también. La de Fourier, que nos ayuda muchísimo a calcular lo que es la erosión en las cuencas, especialmente. ¿Por qué? Porque al final esta cantidad de sedimento que se erosiona aquí en la cuenca, pero no todo el sedimento llegará, sino una parte va a llegar al río. Sí, entonces esto hay que calcular también, se llama factor de transferencia, y calculemos esto. Entonces, un poco está relacionado a un capítulo grande que vamos a ver entre el primer tema que estamos viendo acá. Acá veremos toda la materia, acá un gran capítulo, y vamos a unificar los dos y al final llegaremos a determinar lo que son los sedimentos en un río. ¿Sí? Bien. Entonces aquí está en rojo, por si acaso no. Estos factores tienen que tener bien en cuenta que son los principales que influencian lo que es la erosión de la cuenca. Pero también, claro, en el río también, porque al final, si hay mucha lluvia, se transforma en caudal, y este caudal de avenida pues, son unos principales que producen erosión en un río. El lavado que se llama lavado hidráulico, también hemos dicho que hay una gran avenida que se produce un lavado totalmente del cauce del río y queda prácticamente limpiecito, ¿no es cierto? Se lleva todos los sedimentos que están en los cauces. Bien. Ya, aquí hablamos en este caso de erosión, bueno, transporte vamos a ver después, pero vamos a ver lo que es la depositación, ¿sí? La depositación ocurre debido a procesos geológicos con escala de tiempo de cientos de años. Claro, la depositación es más o menos como las aguas subterráneas. Ustedes ya han visto hidrogeología, ¿no es cierto? Cuando decimos recarga en un acuífero, cuando hablamos de eso, pues decimos que el acuífero se recarga, ¿qué? Se recarga en largos periodos de tiempo, en cortos periodos, en largos o en muchísimos años, así de sencillo. ¿De qué depende? Depende especialmente de lo que es el suelo, lo que es en este caso, por eso trabajamos lo que es en este caso, lo que es la infiltración, lo que es la percolación, ¿no es cierto? Y también de pronto hay el fenómeno de capilaridad y lo que es ya aguas subterráneas para que se alimente. Acá es lo mismo en el río, ¿no es cierto? Para que haya una depositación, dependiendo de las condiciones del clima, de las condiciones geológicas del río, es proceso para que llegue a depositarse en la parte baja del cauce, depende pues exactamente qué tiempo puede llegar desde acá, todo lo que se erosiona acá, de la parte de erosión mecánica aquí, y cuánto puede llegar a depositarse acá, porque no necesariamente de que hoy se erosiona y este sedimento ya va a ser acá mañana, sino hay un tiempo que se demora. Entonces aquí dice escala de tiempo, aquí dice escala de tiempo, puede ser escala de tiempo, puede ser años cortos o escala geológica inclusive, ¿no? ¿Sí? Bueno, nos dice aquí después